sobre todo en quienes no comparten su activismo. El que su cuenta en Twitter, por ejemplo, tiene fantasmas. Hoy a las 10:38 usted contaba con 441,255 seguidores, otros son puros huevos, dicen que esos seguidores que la siguen no tienen seguidores. ¿Qué hay de cierto, Joanny, en 140 caracteres? Sí, bueno, le agradezco mucho que me haga la pregunta porque eso me permite arrojar luz sobre un tema que ha sido muy distorsionado, ¿no? Me considero bastante especialista en Twitter y debo decirle que una cuenta en Twitter no solamente se mide por el número de seguidores. Para los que conocen y manejan esa red social, saben que no solamente es la cantidad de personas que te sigan, importa mucho los retweets que te dan, que nadie los puede comprar porque son personales, importa mucho las respuestas que recibas, importa mucho, por ejemplo, los viernes, quién te recomienda en el llamado Follow Friday, y le puedo asegurar que mi cuenta tiene un dinamismo, una vida en eso, que nadie podría pagar por lograrlo. Por otro lado, le recomiendo, en el tema de los llamados seguidores fantasmas, que haga un análisis con herramientas de internet sobre ese tema. Mi cuenta, analizada por varios especialistas sobre el tema, incluso por el que yo considero el gurú de las redes sociales de Twitter, que es el señor Antonio Cambronero, es el especialista hispano del tema Twitter, acaba de escribir un manual muy bueno que se llama Mi Twitter, acaba de hacer un análisis muy certero de mi cuenta y ha determinado que mi cuenta está incluso por debajo de las cifras que se consideran estándar para el tema de seguidores que, por ejemplo, tienen poca actividad, seguidores que no han cambiado su foto de perfil y están todavía con el pequeño huevito inicial, ¿no? Así que estoy totalmente dentro de los estándares, ¿no? Por otro lado, debo decirles que hay muchas personas que me leen y se han hecho usuarios de Twitter solo para saber lo que está ocurriendo dentro de la isla. Son personas, muchos de ellos exiliados cubanos, que quizás no están interesados en tener una actividad ellos mismos en Twitter, por tanto sus cuentas tienen poco publicado, pero que sí me leen, ¿no? Por tanto, técnicamente no comparto sus conclusiones, no responden a los cánones tecnológicos de Twitter. Es una cuenta sumamente activa, sumamente generadora de opinión, y más allá de los 441,000 seguidores, asómese y vea toda la polémica que genera. Créame que eso no hay empresa que lo pague, ¿eh? En temas de las redes sociales, no creo hacer política en las redes sociales. Soy una ciudadana sin filiación política, nunca he militado en ningún partido. Digo mi opinión, me meto en muchos problemas por decir mi opinión. A diferencia del gobierno cubano que usa las redes sociales para repetir consignas, yo evito las consignas. Soy una persona que me gusta acertar y desacertar en público, decir genialidades o meter la pata, eso me parece muy humano, y me gusta hacerlo en las redes sociales porque me permite esa inmediatez que me hace humana. El gobierno cubano sí utiliza las redes sociales para hacer política. Les recomiendo, por ejemplo, una entrevista que publiqué en mi blog hace un par de semanas con un joven que estuvo en la Universidad de Ciencias Informáticas, el joven Eliezer Ávila. Ahora ya, pues, pasado un tiempo, ha pasado a ser una persona bastante crítica de todo lo que hizo en ese momento, y él dirigió la Operación Verdad. La Operación Verdad en Cuba es una operación que se destina a destruir la reputación de los críticos de Internet, a crear falsas cuentas de Twitter para denigrar a activistas, para crear falsas matices de opinión e incluso hackear sitios. El propio Eliezer Ávila, por ejemplo, me decía cómo desde la Universidad de Ciencias Informáticas se intentaba hackear sitios como NT24, mi propio blog, que en octubre del año pasado tuvo 15.000 ataques. Eso sí es manipular las redes sociales para hacer política. Asómese a la cuenta de Fidel Castro en Twitter y sabrá lo que es una cuenta con fakes. Acercan por favor el micrófono a la persona. Sobre esto que comentaba usted, sobre esto que comentaba usted justo ahora, sobre el no hacer política, yo quiero preguntarle qué opina usted de estos famosos cables de Wikileaks, donde la vinculan muy estrechamente con la Oficina de Intereses de Estados Unidos, donde el ex jefe de la CINA comenta que a él le preocuparía mucho que esas charlas se dieran a conocer, porque entonces su vida estaría en peligro. Entonces la pregunta es, ¿por qué usted podría estar en peligro si, como bien afirma, todo está
dentro del marco de la legalidad. Bueno, yo le recomendaría que leyera mejor los cables, porque me parece que usted está repitiendo lo que ha oído sin acercarse a las fuentes originales. En los cables, el cable, según recuerdo, primero son cables que dan opinión, y le recomiendo que lea todos los cables donde se dicen cosas horribles del gobierno cubano, ¿no? Si va a sumergirse en Wikileaks, sumérgese hacia los dos lados. Un momento, estoy respondiendo. Le ruego, por favor, ya formuló su pregunta, Sí. permita usted que responda. Entonces, en torno a ese cable, que conozco muy bien, que es un cable de opinión, no de información, lo cual es una cosa importante, debo decirle que no tengo ninguna relación con el gobierno norteamericano. He estado en 4 ocasiones en la Oficina de Intereses de Estados Unidos a solicitar 4 visas, la última de las cuales tengo estampada ahora en mi pasaporte. Las 3 veces anteriores que solicité visado y me lo estamparon, nunca el gobierno cubano me dejó salir. Es una oficina además, por demás, que está legalmente en territorio cubano. Por tanto, si el gobierno cubano tiene algún prejuicio en que sus ciudadanos contacten con esos funcionarios, lo mejor sería que les negara la presencia en la isla. Hace 2 semanas Raúl Castro contactó y tuvo una entrevista en Cuba, en La Habana, con 2 senadores norteamericanos, y no veo a nadie aquí insultándolo de pro-yanqui por eso. Soy una diplomática popular y cada vez que tengo la oportunidad de abogar por mi país, lo hago. Todas las veces que he tenido contacto con alguna persona que de alguna manera está cercana al gobierno norteamericano, ha sido para decirle mi posición sobre el embargo, que todos conocen es muy crítica, mis deseos de que el diferendo termine, mis deseos de normalización. Si al señor Panley le pareció que esas opiniones muy críticas sobre la política norteamericana hacia la isla eran sensibles, esa es su opinión. Yo no tengo nada que esconder. Adelante, por favor. David, aquí enfrente. Muchas gracias por la plática que nos dio, de verdad me gustó muchísimo. Y mi pregunta es más bien, usted parece que siempre ha tenido un cierto alejamiento respecto del gobierno cubano y respecto de sus políticas, y yo no sé, me cuestiono si no es posible tener esta resistencia e intentar estos cambios que usted quiere en su país desde dentro, si no es posible entrar al gobierno, militar en el Partido Comunista o no militar, entrar simplemente al gobierno e intentar hacer las cosas de una manera distinta, intentar abrir espacios a otro tipo de pensamientos. No sé si esto sea posible y si es posible, ¿cómo? Gracias. Muchas gracias. Senadora Mariana Gómez del Campo, por favor. Muchas gracias, senador. Pues bienvenida, Joanny, al Senado de la República. Nos da mucho gusto tenerte por aquí, que seas una mujer de lucha, una mujer que además me identifico por toda tu labor en las redes sociales, que me parece muy importante, y haciendo aquí y dando respuesta también cuando se habla de los fantasmas que a veces sí se dan en las redes sociales, pues de entrada pues no depende de uno, hay mucha gente que se dedica a ello y que le gusta hacer ese trabajo en las redes sociales, así es que depende también de cada quien. A mí me gustaría conocer tu opinión, supuestamente pues este será el último periodo de Raúl Castro como presidente. Me gustaría saber tu opinión, ¿qué crees que venga para Cuba después de los Castro de ocurrir así? Muchas gracias. Había levantado la mano la persona atrás, por favor. Un momento, sí. 3 preguntas. Sí, muy buenas. Joanny, nuestra pregunta es la siguiente. Nosotros desde México nos dedicamos al tema balsero. Tenemos una cifra que parece de guerra, 78,000 balseros muertos o desaparecidos en el Golfo de México y el Caribe. ¿Cree que va a disminuir este tipo de cifras, este tipo de escape de Cuba? Porque el escapismo es lo que ha caracterizado a Cuba en los últimos años. Ahora, con estas nuevas disposiciones, o simplemente Cuba va a permitir salir y todos los gobiernos van a prevenirse y a impedir que pasen los balseros. Gracias. Muchas gracias. Con esas 3 preguntas, por favor, Joanny. En torno a disentir dentro del PSC, lamentablemente es imposible, ¿no? El gobierno cubano ha dado muestras que pues no admite determinados grados de crítica, o sea, uno puede criticar la calidad del pan, lo roto que está en las calles,
lo mal que trabaja un funcionario, pero cuando dentro de las estructuras empiezas a elevar el tono de la crítica a otro tipo de circunstancias, como por ejemplo, ¿por qué no se permite la alternancia en el poder? ¿Por qué no pueden existir otras fuerzas políticas? ¿Por qué tenemos que seguir siendo gobernados